A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a otra vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media, en nuestra casa, en la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos, audiencia querida, es un gusto saludarles este domingo 11 de mayo en esto que es el quinto programa de esta temporada 2025. Saludo a mi compañero de hoy, Tato Massini, ¿cómo está? Hola Lucas, buen día, muy bien, feliz de las novedades que tenemos hoy para traerle a la gente, las internas, las externas, así que tenemos un programón. Empecemos por las internas. Bueno. Fabricio Taparello ha sido noticia dentro del... Ha sido noticia, el mundo ha cambiado, ha cruzado un poco el eje del mundo porque tenemos un Taparello más en este mundo. Sí. Queremos saludar, mandarle un cálido abrazo a la familia Taparello por la llegada de Genaro, que felizmente ha llegado sanito y bueno, compone esta familia ya de 4 personas en núcleo íntimo y que nos pone muy felices, ¿no? Siempre la llegada de un hijo es ilusión, es alegría, es perspectiva. Es como que no vienen con un pan abajo el brazo, pero nos renuevan toda la alegría y la capacidad de crear y de vivir por ellos. Así que el saludo grande a Fabricio, que va a faltar con gran justificación los próximos y los próximos programas. El saludo también para Laura y Valentino, los otros integrantes de esa familia. Y la otra novedad que tenemos también es algo que veníamos prometiendo desde hace varios programas, y es que vuelven los sorteos de miel en una vuelta por el INTA. Nosotros venimos, en mayo en general empezamos a sortear miel producida en el campo anexo de Dian Funes, miel La Posta, que se produce en el campo anexo de INTA Dian Funes, como bien decía, y que tiene unos atributos que nuestra audiencia estima y valora de muchísimas formas. Así que sería muy bueno que la gente conociera el sitio donde sale, porque esto que se percibe en el paladar, que se percibe en la textura, que se percibe en el color, tiene su correlato en el ambiente donde se desarrolla esa miel. Es un campo ganadero precioso metido en la zona allá de Dian Funes, pero donde la tecnología reina, ¿no? Sí. Reina como la misma abeja reina. Total. O sea, es un campo donde el manejo que se hace de las colmenas está al mejor nivel internacional. Sí. Es un campo escuela en términos de producción de miel, y en una zona donde los productores de miel son muchos. Sí. Es un tipo de producción que permite incorporarse aún con poca cantidad y después crecer hasta los límites que quieras, Lucas, porque es un producto exportable que a la provincia de Córdoba le significa una importante cantidad de divisas. Pero no me quiero ir del concepto. Aquellos beneficiados con 1 kilo de miel de este programa, la verdad es que se llevan en ese vasito un montón de tecnología y que tiene eco en el sabor, en el gusto, en el color y en los atributos de esa miel. Es una miel bastante más, viste que tiene muchas tonalidades la miel. Bueno, esta tiene una tonalidad más oscura, sin tanta glucosa, me animo a decir. De esto ya hemos vendido mucho esta miel. No sé si lo estoy diciendo bien, pero no por las características de la flora nativa de esa zona, la miel es bastante oscura, y si viste que hay miel que se endurece más, bueno, eso tiene que ver con la glucosa, hasta donde yo lo entiendo. Usted corríjame, ingeniero. Primero aclaremos, no se le pone glucosa. Los azúcares de la miel tienden a azucararse y eso está muy bien. De hecho, a veces cuando queda un sobrenadante, quiere decir que la miel, luego de cosechada, no se le dedicó tiempo a la evaporación. Hay una parte de humedad que se va en los primeros días de la cosecha, y luego queda esta miel que se azucara de punta a punta. Y esto del color, Lucas, es un atributo buscado porque son mieles mejoradoras. ¿Qué quiere decir esto? El mercado internacional de la miel nos compra de acuerdo a una escala de color. Siempre produce más volumen de miel una pradera, pero son mieles muy claritas y por ahí no dan el estándar del color. Entonces, mezclada con estas mieles mejoradoras por su mayor color, que también tiene que ver con los atributos de sabor, ¿no?
Bueno, los paladares más refinados te pueden distinguir las mieles por su floración. Pero en definitiva, ese atributo de color hace que sea una miel mejoradora de otras mieles igualmente buenas, pero para que dé el estándar de color que pide el mercado internacional. Perfecto. Ustedes ya saben, pueden encontrar nuestra publicación en el Facebook de Una Vuelta por el INTA. Ahí van a ver un post, una foto de la miel. Ustedes se anotan en los comentarios con su nombre y últimos 3 del DNI. Y el programa que viene se empiezan a ir las mieles. Vamos a ir sacando de a 2 por programa. Así que participan. Van a estar participando solamente con comentar ahí en el post. Si quieren compartir, darle me gusta, se agradece. Y también lo pueden hacer aquellos que no tengan Facebook por nuestro WhatsApp. Nos escriben al 3572-528693. 3572-528693. Nos ponen su nombre, apellido y últimos 3 del DNI y nos dicen ahí que quieren participar por la miel. Y también el escribano Lucas Cuevas se encarga de que participen y entren en el sorteo. Bueno, hoy domingo 11 de mayo, ¿sí? Vamos a tener un programa bastante variado, Tato, te diría. En primera instancia vamos a conocer cómo se viene trabajando en la área de influencia de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Canals. Allí nos vamos a detener un poco en las líneas generales, pero vamos a conocer una experiencia bastante particular, diría yo, que se da allí en el periurbano de Canals, en donde hay un establecimiento que ha armado un bosque sintrópico. Bien. Mirá ¿Qué es un bosque sintrópico? Qué buena intriga, ¿no? Un bosque sintrópico sería una pregunta de examen que dejaría mal parado a más de un agrónomo. Sí, entonces creo que mejor le vamos a preguntar a los autores de ese bosque sintrópico cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances de este planteo que han hecho. Bien, sí, la verdad que nosotros, yo desde que estoy en esta radio, haciendo este programa, nunca había escuchado el término. Cuando vos entras y googleás, te encontrás con que se desarrolla ahí un ecosistema en donde se intenta imitar a bosques vírgenes. Bueno, de allí un montón de variantes, un montón de situaciones particulares que son las que vamos a atender en el día de hoy. Pero también en Marcos Juárez hubo una visita. Sí, tal cual. Estuvieron presentes empresas productoras de soja no OGM, no modificada genéticamente, y de eso vamos a hablar un poco. Bien, ya nos interiorizamos un poco más de qué significan estas sojas, pero tienen una alta demanda en los mercados que van destinados a la alimentación humana. Exactamente, creo que Japón y Corea son los lugares en donde mayor demanda hay. La estación experimental de Marcos Juárez tiene una historia respecto a este tipo de ensayos, y hubo varias empresas que trabajan además con contrastos específicos, ¿no? Es como una cosa bien de nicho, ¿no? Sí, tal cual, es una oportunidad de mercado y bueno, la tenemos ya con bastante tiempo de desarrollo, ¿no? Estas hojas son igualmente competitivas y aportan la base proteica de muchos de los alimentos que después queremos consumir, pero con la garantía de que no ha sido genéticamente modificada. Y aclarando esto, que es una elección, ¿sí? O sea, todo consumidor tiene derecho a saber si lo que consume está o no genéticamente modificado, lo que no significa que tenga una calidad diferencial, pero sí en la elección de las personas lo es, y eso lo transforma en una realidad distinta. Tal cual. Respecto a la miel y a la tecnología apícola, nuestra compañera Vicky Cagliero nos trae una nota interesante sobre tecnología apícola, como les decía, sobre monitoreos de los procesos de polinización con inteligencia artificial. Vamos a conversar con alguien de la empresa, mejor dicho, Apícola Baiolati, en donde INTA, junto a esa empresa, pero en INTA en particular, formalizó un servicio técnico para medir el índice de polinización a través de una aplicación. Es muy interesante, sobre todo porque esta empresa, esta apícola, también
viene trabajando desde ya hace varios años en cómo pueden servir las abejas en cultivos extensivos como la soja, y cómo la soja puede ser útil para las abejas y puede haber una convivencia en una cuestión que es compleja, ¿no? Tal cual, me parece que ya tenemos muy claro lo que son los servicios ecosistémicos que presentan las poblaciones de insectos como las abejas, ¿no? En esto de la polinización, la producción frutícola lleva la punta, porque toda la vida estuvo asociado a un cultivo como ese. No sería tanto el caso de la soja como de otros cultivos, quizás hasta el mismo maíz, donde la reproducción es cruzada. Entonces, en esa reproducción cruzada, estos insectos nos ayudan a transportar el polen de una planta a otra y poder saber, cuantificar cuál es ese servicio, cuánto están brindando, cuál es el patrón de vuelo de una abeja y cómo distribuir quizás las colmenas en un cierto lote. Todo esto es información que nos permite hacer que ese servicio ecosistémico se optimice. Excelente. Y por último vamos a compartir el testimonio de un compañero que participó en Colombia en un encuentro sobre bioeconomía. Estoy hablando de Rodolfo Bongiovanni, de la Estación Experimental del INTA Manfredi. Esto es una vuelta por el INTA en este programa de hoy, domingo 11 de mayo. Mariano Britos en la puesta en el aire, Andrés Del Pino, Fabricio Taparello, Virginia Cagliero, el resto del equipo que, además de Tato, que está a mi lado, y Lucas Viale, quien les habla, hacemos posible este ciclo. Escuchamos un poco de música y arranca una vuelta por el INTA. Te vi bailando, rapando el cemento de la plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaba en la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que quiero besarte en la cama, desnudo con ropa y cantarte poesía de esa que me escribo para vos nomás, y hacer el amor solo con vos. Mirada penetrante, parece medusa, movimientos de morocha y cara tiusa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa. Y es que con vos sentí algo que no había sentido. En la noche mis sueños son solo contigo. Mi panza dejaste un lindo coquilleo y mi mente un tema que aún no termino. Solo te sería infiel con la luna, pero ni siquiera no tiene tu estilo. Te vi bailando, rapando el cemento de la plaza de mi barrio. Tu vuelta cautivaba en la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que conoce lo que me pasa. Volver tu caminar, tal vez el tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando veía tu voz una vez más contento y sin aliento. Miré hacia arriba cuando se cerró la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí yo no estar a la altura, como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Menos que mi amor y la gana que tengo de volverte a abrazar y decirte que me muero por quedarte. Me cambiaste el mundo con una sonrisa. De repente el sol ya no brilla tan fuerte como esos dos ojitos
noche conocí al diablo. El diablo reía, el diablo bailaba. Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí llorar a la altura. Cuando entendí que nadie es perfecto, Por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. En el marco de la Expo Apícola del Mercosur, INTA Marco Juárez formalizó un servicio técnico con Apícola Bairolati para medir el índice de eficiencia de polinización a través de la aplicación Vivai, desarrollada por la empresa. Soledad Bairolati nos cuenta de qué se trata. A partir del 2006 se empieza a ver en el mundo la desaparición de las abejas, lo que se llama Colony Collapse Disorder o el desorden de desaparición de las abejas. Acá empezamos a pensar cómo hacíamos en estas latitudes, en el medio de la pampa gringa, en el medio de la soja, para poder sostener la vida de las abejas. Vivai nace de una conexión entre Apícola Bairolati y Nexo, que son otra empresa, y que generamos esto. Vivai es una empresa de tecnología apícola destinada o que tiene como propósito salvar a las abejas. La primera línea de trabajo fue recolectar y organizar el trabajo de los apicultores. Después nos metimos con sensores y hoy lo que estamos haciendo es monitoreando los procesos de polinización a través de inteligencia artificial. Y acá empezamos a trabajar con la gente de INTA. La gente de INTA empieza a ayudarnos a ver cómo monitoreábamos estos procesos. En el resto de Latinoamérica esto se usa especialmente para frutas y verduras, pero en Latinoamérica trabaja mucho con cultivos extensivos, soja, girasol, maíz. Acá empezamos a pensar cómo podemos hacer para que estos cultivos sirvan de mejor manera a la producción apícola. Esto es una línea de trabajo que hoy llevamos adelante con INTA, que tiene que ver con cuánto sirve a la soja las abejas y cuánto le sirve a las abejas la soja. Esto estamos monitoreando a través de Vivai hoy con resultados asombrosos de la mano del INTA de Marco Juárez y toda una extensión en la que creemos que la investigación y el futuro pasan por estas alianzas, donde podemos ayudarnos a hacer crecer a la apicultura y en primera medida poner a las abejas a salvo. Así escuchábamos esta nota sobre, lo que hablábamos de apicultura. Hablaba Soledad Bairolati sobre este proceso de monitoreo, sobre procesos de polinización con inteligencia artificial. Muy interesante. La verdad que sí, es sorprendente, uno puede intentar imaginarse, pero seguramente vamos a estar cortos con todo lo que imaginemos respecto a estas posibilidades que nos trae una IA nuevamente, ¿no? Parece que las IA, Lucas, han venido a auxiliarnos. Bueno, por ahí casi es desbordante la cantidad de cosas. Sí. Pero como toda herramienta poderosa, en algún momento se va a transformar. El otro día me pasó por primera vez que ya me empieza a pedir plata. Si vos querés que siga, obtené la versión Blue. No había llegado a refinar tanto las búsquedas. Me parece que es una herramienta súper potente, y está claro que cuando advertían sobre la incorporación de esto todavía no somos tan conscientes de la dimensión de la penetración de la inteligencia artificial en la vida diaria, ¿no? Sí, tal cual. Los docentes universitarios lo tienen súper claro, porque hoy luchan minuto a minuto para mantener la animación de sus estudiantes, tal cual. Porque hay un lugar desde donde ya no se vuelve. Y no digo que la inteligencia artificial resuelva todo, sino que hoy quizás haya que pararse más en cómo invito a mi alumno a razonar respecto a los outputs de una inteligencia artificial, que a ponerse a desarrollar el texto que antes le llevaba
15, 20 o una cual. hora realizar, ¿no es cierto? Entonces es un lugar de donde no se vuelve. Es como cuando los arquitectos descubrieron digamos, pasamos de los grafos a los programas de graficación como el AutoCAD. Bueno, debe haber sido el mismo miedo, ¿no? Habrá habido quien resistió y quien aprovechó rápido la capacidad de estos nuevos software. Así es, suena el teléfono porque hay mucha gente participando por la miel de Una Vuelta por el INTA, por la miel La Posta. Se van, pueden encontrar nuestro Facebook en Una Vuelta por el INTA, también en nuestro WhatsApp en el 3572528693. Ahí pueden escribirnos y participar por las mieles del programa de hoy. Vamos a escuchar a nuestro compañero Rodolfo Bangiovanni del INTA Manfredi, que estuvo participando de un encuentro en Colombia sobre bioeconomía. Soy Rodolfo Bongiovanni de INTA Manfredi, coordinador del proyecto Diseño y Desarrollo de Sistemas Sostenibles, y estuve participando de la Misión Internacional de Bioeconomía en Colombia, organizada por la Embajada Británica en colaboración con el Instituto de Cooperación para la Agricultura, IICA, el Instituto Alexander von Humboldt, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y el Global Green Growth Institute. Este evento congregó una delegación, tanto diplomática como técnica, conformada por cerca de 30 profesionales, representantes de 8 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, y se llevó a cabo el marco de la Comunidad de Práctica de Bioeconomía en Latinoamérica. El principal objetivo fue el intercambio de conocimientos y experiencias de bioemprendimientos y de negocios biobasados, consolidando un espacio clave para el avance del sector en Latinoamérica. Este programa comenzó en Bogotá con representaciones sobre el estado de arte de la bioeconomía en los diferentes países como punto de partida para esta semana de trabajo. Continuó con cuestiones de financiamiento, con aspectos estratégicos planteados por el IICA y por la Red Latinoamericana de Bioeconomía, posicionándose sobre la cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025, la COP30, que tendrá lugar en Brasil, que tiene la bioeconomía como hilo conductor y bisagra. El programa continuó en Medellín, con visitas a empresas colombianas que apostaron al valor agregado de la mano de la bioeconomía en sectores como colorantes naturales, fibras textiles, alimentación funcional, economía circular. Además, se resaltó el trabajo conjunto entre universidades, las cámaras de comercio, empresas aceleradoras como Biointropic, para promover la transformación del conocimiento de las ciencias de la vida en productos innovadores, sostenibles, ecoeficientes y competitivos. Estas alianzas entre la academia, la industria y el comercio son una de las fortalezas del ecosistema de innovación en Colombia. Nuevamente en Bogotá se realizaron paneles de discusión sobre el dilema del escalamiento de los negocios en la bioeconomía y culminó el programa con una visita al Parque Nacional Chingaza, que es la laguna de Buitrago que abastece de agua a la ciudad de Bogotá, para entender el rol de los parques nacionales naturales en el ecosistema de bioeconomía en Colombia. Esta participación tuvo varios propósitos y beneficios importantes para la Argentina, entre ellos el intercambio de conocimientos y experiencias, el fortalecimiento de redes y alianzas, el posicionamiento estratégico de nuestro país, la visita a empresas innovadoras, la promoción de la innovación con valor agregado, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Estos aspectos contribuyen al avance de la bioeconomía en Argentina, promoviendo un desarrollo más sostenible y competitivo. Rodolfo Giovanni, sobre este encuentro súper amplio, digamos, sobre bioeconomía allí en Colombia. Sí, tal cual. Imagínate, Lucas, toda esta gente, ¿no? Es gente que viene de las empresas, gente que prestadora de servicios, gente que representa a quienes compran bonos de carbono, por tocar un solo ítem, ¿no? Sí. De todos los que Rodolfo nos trae. Imagínate, lo que Rodolfo habla de financiamiento. Este año ya varios productores del sur argentino han logrado inscribir sus campos, praderas enormes, dentro de un sistema donde cada gramo de carbono que fijen en términos de materia orgánica en el suelo va a tener su correlato como bonos de carbono. Va a decir que ese campo hoy tiene como su producto su oveja y bonos de carbono que le ayudan a financiar su actividad. Esto es súper importante. En algunas ecuaciones así, que bueno, a ver, no afirmo ni cuestiono, pero simplemente nos dan una idea de magnitud. Dicen que si las pasturas del mundo, solamente las pasturas, los suelos bajo pastura, por un mejor manejo, aumentara un 1% la materia orgánica, volveríamos a niveles de atmósfera
anteriores al aire industrial. Imagínate lo que estamos diciendo. Solamente un 1%. Lo que pasa es que las pasturas del mundo son muchísimas. Claro. Simplemente hace falta un manejo. ¿Es posible? En la teoría sí. Después están los condicionantes sociales y económicos para que esto ocurra. Pero sí nos lleva al pensamiento de lo importante, no solamente en suelos ganaderos o de pasturas, sino en todos nuestros suelos, esto de tener el concepto de retener carbono, como un esfuerzo y una concientización internacional nos puede llegar a cambiar la calidad de vida en forma directa. Uh-huh. Perfecto. Y no me quiero ir tanto de tema, pero ¿por qué muchos productores del sur hay algo en particular que facilite que se dé esa situación en el sur? Sí, básicamente hay una organización, OBIS, una organización de asesoramiento técnico privado, que fue los primeros que promocionaron esto, pero podés tomar de estos datos históricos que nacen en los orígenes del pastoreo racional rotativo y demás. Es cómo integro al animal sin destruir el sistema. Un poco lo que hablamos de los bosques también, ¿no? Cómo considero que el sistema es planta, suelo, agua, animal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo haga una gestión, no haga una sobrecarga animal, seguramente el suelo hace lo propio. Uh-huh. Las pasturas se recuperan, las raíces son mayores y todo esto empieza a ciclar nutrientes al punto de tener más carbono retenido. Excelente. Bueno, tengo un par de destacadas. Yo tiro un par de destacadas, usted interviene cuando cosa. En relación a las carnes, la carne porcina argentina llega por primera vez a Filipinas y el país asiático, sexto importador mundial, se suma a la lista de destinos para la carne de cerdo de nuestro país. También respecto a la carne, podemos decir sobre la carne bovina que en estas semanas han subido las ventas a Estados Unidos y se retraen los envíos a China. Esto lo hemos abordado al principio del año. El gigante asiático sigue siendo el principal destino, pero su peso relativo disminuyó en el primer trimestre. En el 2025, Argentina exportó productos del complejo de carne y cueros bovinos por un total de 883 millones, un 3,7 menos que en igual periodo el año anterior. Mira, Lucas, sin profundizar en lo que puede significar ese % que no está comprando China respecto a los nuevos mercados, lo que tenemos que tener muy claro es lo que significa para nuestro país todo lo que es ganadería, todo lo que es exportación de carnes, es valor agregado. Uh-huh. Si yo saco carne del país, atrás hubo un productor de hacienda, atrás hubo un matadero, una planta de envasado, y esto es agregado de valor, ¿no? Esto cambia la ecuación del país, por eso para nosotros es tan importante, y el cerdo es la gran máquina de transformar vegetales en carne. Por eso, bueno, perdón la visión de máquina, ¿no? Más de uno debe estar... Más de uno te va a decir muy disonante. Pero bueno, en términos productivos, para quienes integran las cadenas productivas, esto es así. El cerdo tiene una enorme eficiencia en transformar kilos de grano en kilos de carne, mucho más que los bovinos. Uh-huh. Si los bovinos tienen otras virtudes que transforman vegetales de otra calidad, también en carne. Pero en definitiva todos ellos agregan valor a la economía argentina. Bien, hablando de la economía argentina, nos metemos un poquito en las economías regionales, en donde en 2025 la producción de yerba mate registró una caída histórica superior al 30%. La crisis de precios frenó la cosecha de Misiones y Corrientes, donde los productores decidieron no cosechar ante una ecuación económica inviable. En este sentido también se ha marcado un fuerte deterioro en la producción local de frutas y hortalizas, están entre los alimentos que más se importaron, y la liberación de la economía impacta también en los costos de producción, que afecta directamente a pequeños productores. Si le pusiéramos estas novedades que nos das, Lucas, caritas, bueno, esto sería una carita triste, ¿no? Las economías regionales tienen atrás muchísima mano de obra, uh-huh. Y bueno, hasta cierto punto estamos viendo cosas distintas. Si hablamos de frutas y hortalizas, a veces los tiempos son escasos, hay un periodo para hacer y para vender, y pasado ese periodo se pierde la rentabilidad. En el caso de la yerba, bueno, se trata de una planta que tiene una capacidad, llamale, de aguante, una planta perenne que hasta cierto punto el productor puede acopiar en hoja lo que va a moler después. Uh-huh. Pero las economías regionales siempre tienen un punto crítico, y es que sus insumos están en dólares, y muchas veces buena parte de la economía regional se apoya en el mercado local.
caso yerba, ¿no es cierto? Se exporta muchísimo, no obstante el consumo local es muy importante para el productor de yerba. Y sus insumos en general son como cualquier insumo agrícola, están planteados en una cadena de valor de dólar. Así es. Bueno, después seguimos con estas destacadas. Recordamos que estamos sorteando yerba, escúchame, miel. Pero qué bien que viene la miel, qué bien que vienen unos mates para compartir unas tostaditas con yerba. Cuéntenos qué están haciendo, participen por el sorteo de la miel. En el Facebook de Una Vuelta por el INTA encuentran la publicación, también en el WhatsApp, en el 3572528693. Allí nos pueden contar qué están haciendo. Ya voy a leer algunos mensajes que me he olvidado. Les propongo que escuchemos un poquito de música y seguimos aquí en Una Vuelta por el INTA. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Gira Una Vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Al principio del programa decíamos que íbamos a meternos o indagar acerca del trabajo que se viene realizando en el sur de la provincia, más precisamente en el área de influencia de una agencia de extensión rural de la localidad de Canals, y decíamos que íbamos a conocer una particularidad que se da en un periurbano muy próximo a esa localidad, que es Benjamín Gould. Vamos a escuchar a Federico Fernández en primera instancia. Federico es productor y es dueño del establecimiento La Fefa, que nos va a contar cómo surge la iniciativa de armar allí un bosque sintrópico. Era una quinta que compraron mis abuelos en el 65 y lo tuvieron como un espacio recreativo. Había varios frutales que hacían dulce con las frutas, pero bueno, lo tenían como algo recreativo más que nada. Bueno, después con el paso del tiempo, cuando mis abuelos se hicieron más cargo, lo agarró mi padre con mi tía y con un socio pusieron un criadero de cerdo, digamos, empezaron a criar cerdo. Lo hicieron durante varios años, pero bueno, no era la actividad principal de la familia, así que decidieron dejar la explotación porcina, bueno, y empezaron a alquilarlo como chiquero. Pasaron distintos productores y bueno, ya hace 10 años la quinta se empezó a alquilar para agricultura y bueno, como está en el espacio periurbano, hay cultivo, por ejemplo el maíz que no se puede hacer,
Entonces fue una quinta que se hizo durante mucho tiempo monocultivo. Y bueno, era una quinta que estaba destruida, estaba muy osada, el terreno estaba muy desparejo. Bueno, con labranza, con disco lo fueron acomodando, pero bueno, siempre lo usaron para hacer monocultivo y nunca fue una quinta que fue muy explotada. ¿Cómo surge la idea de hacer un bosque sintrópico? Bueno, a principio de año, en marzo, abril, me hago cargo de la quinta. Y bueno, a mí siempre me gustó la huerta. Ya hace varios años que vengo haciendo huerta y bueno, la huerta es algo que tenés que dedicarle tiempo, y si vos no empezás en cada temporada y si no empezás a trabajar cada temporada, no tenés cosecha. Entonces bueno, me parecía que el paso siguiente a la quinta era empezar a poner plantas, implantar especies perennes, que el año que vos no actives con la huerta, o que no actives, que no hagas un trabajo, también tenés algo de cosecha, digamos, como aprovechar el trabajo que hiciste en el pasado, ¿no? Así que bueno, ese en parte fue la idea de empezar a hacer un bosque de alimentos y bueno, producir alimento, ¿no? Hay más de 300 plantas implantadas, el objetivo es mantener esas plantas, cuidar primero, priorizar esas, y bueno, y poner todas las plantas que pueda. Siguiendo una estrategia y estudiando el terreno y bueno, y ir proyectando por dónde avanzar, pero el objetivo es poner muchas plantas y mantener las que hay. Y como nativa puse bastante algarrobo blanco, cinacina, caldenes, aguaribay, sí, nativo. Bueno, varios aguaribay, y después frutales, mandarinas, naranja, pomelo, durazno, ciruela, nueces, pecan y nuez mariposa, la otra, no me acuerdo cómo es la variedad, higos. Bueno, uno de los objetivos de este año es poner muchas higueras, que sé que el terreno funciona en este terreno, digamos. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginaste cómo va a quedar? Y un bosque, esa es la idea. Que sea un bosque, digamos, que haya mucha densidad de plantas, que haya mucha diversidad de plantas. Y bueno, la idea es producir alimento. Y bueno, no solo es planta, digamos, en los bosques sintrópicos que hay poco. Yo sigo algunos por las redes. Y bueno, hay un chico de Uruguay que lo sigo, y él entre medio del bosque tiene huerta y tiene cultivo de hortaliza, papa, tomate, y en cantidad digamos, buena cantidad, digamos. Así que bueno, la idea también es producir alimentos de una forma sustentable. Así escuchábamos a Federico Fernández del establecimiento La Fefa, que nos contaba la historia de ese establecimiento, cómo él llega a decidir armar este bosque, a implantar todos estos árboles. Y para conversar sobre esto y algo más, estamos en comunicación telefónica con Mariano Ingracia. Mariano es ingeniero agrónomo y está a cargo de la Agencia de Extensión Rural del INTA Canals. Buenos días, Mariano. Acá Lucas y Tato te saludamos. Hola, buenos días. Hola, Mariano. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Tato? Un gusto. Saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias, Mariano, por atendernos. Podemos arrancar por acá. Al principio del programa, con Tato nos inquietaba entender o saber de qué se trata, qué es un bosque sintrópico. Bueno, un bosque sintrópico, digamos, es un tipo de agroforestación, por así decirlo, intensiva, destinada a realizarla en algún lugar, imitando o tratando que ocurra como lo más natural posible, como la instalación de un bosque, digamos, en todos sus estratos, digamos, de las herbáceas, arbustos, árboles, que generalmente se hace con dos fines, con un fin productivo, por eso decimos que es intensivo, de producir alimentos, y con un fin, digamos, ambiental, justamente teniendo en cuenta lo que significa la palabra sintrópico, ¿no? Que significa, sería lo contrario a entrópico. Entrópico es una medida de desorden, algo desordenado, algo que libera energía. Sintrópico, digo, justamente trata de acumular energía
de que se dé un ordenamiento natural en un lugar, ¿no es cierto? Entonces esa es la palabra, lo que significa la palabra sintrópico. Por ejemplo, cómo se va dando la evolución o la sucesión de especies cuando se instala un bosque, un monte, un lugar. Si nosotros vamos, ejemplo, y talamos el monte o el bosque, digamos, estamos generando una entropía y ese bosque se tiene que regenerar otra vez. Entonces, bueno, justamente lo que busca este tipo de agroforestación es que se maneje lo más natural posible, ¿sí? Y que empiece a haber un sinergismo entre especies, que empiece a haber una regeneración del suelo, con todo lo que las plantas y las bacterias y los hongos representan en el lugar. Entonces esa es un poco la idea, trata de imitar, ¿sí? Un bosque natural, y el objetivo principalmente es una cuestión ambiental y sustentable y una cuestión productiva de alimentos. Esos serían los objetivos principales. Qué bueno, Mariano, se nos viene a la mente, por un lado, la complejidad del manejo, ¿no? En la universidad nos enseñan a dejarlo todo lo más ordenado, lo más maquinable, lo más simple, canalizar todos los flujos de energía al fruto de cosecha que esperamos, que puede ser solo una fruta o solo un grano, y en este caso hay un paradigma que cambia y estamos viendo estamos renunciando a esa comodidad de trabajo en pos de algunos otros equilibrios, ¿no? Imagino lo que puede ser esto a nivel de refugio de biocontroladores, ¿no? Especies benéficas. Claro, exactamente, justamente a eso se trata. A lo contrario de lo que uno está acostumbrado, de esa liberación de energía y esa producción neta, de potenciar la producción neta, ¿no es cierto?, energética para cosechar continuamente. Acá lo que se trata es de acumular energía y que se genere un ordenamiento que después funcione solo, y sí valernos, digamos, de esa producción, ¿sí? Cosechando alguna hierba, algún elemento de huerta, algún arbusto, alguna aromática, algún frutal, ¿sí? Y de esa manera llegar al alimento, pero con un ambiente, digamos, más cercano a lo natural. Uh-huh. Mira, es muy importante, y te cuento, Lucas, sí. Para haciendo un paréntesis de esto, ¿no? Mariano es un agrónomo muy interesante. ¿Y por qué digo? Y le contamos a la audiencia también. El INTA en sus agencias trabaja una especie de asesoramiento de hospital, digo yo, porque el productor es asesorado, eventualmente vamos al campo. Pero Mariano en particular viene del otro lado, donde era médico de familia. Él asesoraba a productores en forma directa, claro. Y hoy trabaja en INTA, cosa que nos alegra muchísimo. Uh-huh. Y él tiene la capacidad de integrar un poco la mirada del productor respecto a estos desafíos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece muy calificado para preguntarle ¿cómo ves la mirada del productor respecto a estas cosas que lo cambian de paradigma, quizás más que cuando lo pasamos de agricultura tradicional a la directa, que hubo ahí una ruptura de forma de pensar? Uh-huh. ¿Cómo crees vos, Mariano, que puede tomar el productor una propuesta de tener un bosque de este tipo en su campo? No, ahí yo creo, vos lo dijiste, Tato, es como que siempre somos médicos de las situaciones o tratamos de adaptar, sí, los manejos a las voluntades y objetivos de los productores. En este caso, si ustedes hablan con Federico, se habrán dado cuenta que él tiene esa mirada, uh-huh. Y él es su iniciativa de llevar adelante este bosque sintrópico en 5,5 hectáreas en el periurbano de Benjamín Gould. Entonces lo acompañamos en ese proceso, estamos encantados de acompañarnos en ese proceso y siempre colaborando de nuestros saberes y de nuestra, digamos, agencia de extensión al respecto a eso. Uh-huh. Pero también, ya que vos preguntás, veo que hay mucha gente interesada en cortinas forestales, en establecer montes, en montes frutales. No hace poco, no se veía casi monte frutal en la zona, y si vamos por la ruta 8 vamos a ver un monte frutal cerca de la Carlota, nuevo. Entonces, yo creo que un poco, digamos, es adaptarnos a lo que el productor quiere, pero también con respecto al periurbano hay una materia pendiente ahí que me parece que tenemos que colaborar todos, que
que es un área inclusive de conflicto con el manejo tradicional o el paquete tecnológico que generalmente hoy se ofrece, y es que la producción, digamos, de alimentos en el periurbano de los pueblos que no se está aprovechando. Es una visión particular, ¿no? Por ahí mía y de la agencia. Entonces también colaboramos en ese proceso con varios proyectos. No solamente con este, sino con partidos forestales, en su momento con agricultura familiar, bueno, y esas cuestiones. Pero justamente porque nosotros vemos que todo el alimento que viene de los cinturones de las grandes ciudades, pudiendo generarlo acá en nuestra zona tranquilamente. Entonces me parece que ahí tenemos una materia pendiente en que trabajar. Hay varios emergentes positivos, ¿no? Y te consulto algo, Mariano, respecto a la ley agroforestal de la provincia de Córdoba. Al productor que decide implantar en este modelo, por ejemplo, un bosque, ¿le serviría para cumplir sus compromisos legales? Sí, seguro que le sirve. Ahí justamente en algunos otros proyectos también estamos colaborando en eso, pero seguro siempre y cuando respete las especies legales la especie que digamos que la provincia predispone, digamos, en su listado que sirve para forestación agropecuaria. No obstante, no quiere decir que no lo puedas integrar con otras que no estén, ¿se entiende? Tal cual. O sea que vos podés cumplir con alguna especie con una especie que ellos que se propone en el listado, pero podés poner otras, justamente en este bosque sintrópico que está estableciendo Federico. Se trata justamente de eso, no es una cuestión tradicional, sino que se van a hacer como isletas, se está planificando, ya se pusieron algunas, esto empezó hace muy poco, lo habrá explicado Federico, llevará 8 meses aproximadamente, pero bueno, se va avanzando rápidamente, y la idea es que hay un solape, digamos, entre distintos estratos de plantas y distintas especies, desde herbáceas hasta árboles de gran porte. Muy interesante también la potencialidad de replicar este tipo de experiencias en otros periurbanos, y también que los mismos productores puedan ver ese proceso. Te amplío un poquito la lupa, sí, Mariano, para hablar un poco más en general de la zona de influencia de la agencia y las principales líneas que están laburando allí. Bien, me queda una cosita más, mira, justo que vos dijiste, Lucas. Por supuesto. Ahí justamente, por ahí lo que explicaba Tato, de nosotros adaptarnos al objetivo de cada productor y asistirlo, y me parece que este tipo de experiencias siempre sirven. Tal vez no se repliquen en el 100% en algún caso, pero sí en un 80, en un 60, en un 10% de algo que vio un productor, porque hacemos encuentros, vamos a visitarnos, generalmente. Entonces, que vio que se está realizando en un lugar, lo puede implementar en su campo y en otro asociado de otra manera, digamos, a la producción. Entonces me parece, o a la producción o a la sustentabilidad. Entonces me parece que eso es importante, que por ahí no se replica al 100%, pero sí se van replicando en algún porcentaje, que eso es lo que apuntamos, a producir más alimento en el periurbano y que sea un área de protección y evitar un poco algunos conflictos que ya se han evitado mucho en nuestra zona, por suerte. Está muy bueno, muy bueno. Y ahí vamos, sí, a la agencia, si querés. Bueno, la agencia, nosotros tenemos un área amplia que abarca desde el norte de Colonia Bismarck, pasando por Colonia Bremen, Benjamín Gull, Canal, Santa María, Viamonte y Pueblo Italiano. Con, bueno, un área, digamos, donde nos desarrollamos, ese es nuestro territorio. Justamente siempre abocamos a que la agencia tenga territorialidad, por eso los proyectos generalmente se van distribuyendo a medida de que hay necesidades, contactos y oportunidades. Por eso te puedo comentar algunos, como por ejemplo la red de ensayo de maíz que se está haciendo en Colonia La Lola, que está entre Santa María y... Esto es lo que tiene que ver con agricultura. Trabajamos en 3 componentes, el componente agrícola, ganadero y ambiental, ¿sí? Que tiene que ver con agricultura, para resumirlo rápidamente,
allá hace 2 años que se hace el ensayo de maíz, lo hicimos en la zona de La Lola a los 2 años, que está entre Santa María y Pueblo Italiano, para que tengas una georreferencia. Entre Canal y Nuevamonte se hace el ensayo de trigo, se realizó el ensayo de trigo también, todos propios de la red de ensayo de la Estación Experimental Marcos Juárez. En el caso de maíz, para hacértelo rápido, 41 híbridos se trabajaron este año, se hizo la jornada, se presentaron, digamos, en el campo, las parcelas, con una jornada muy interesante y con profesionales de Marcos Juárez explicando las situaciones, la caracterización de cada uno, la sanidad. Y el de trigo se trabajaron con 14 variedades. Después, capacitación y jornada, lo que permanente, la actividad agrícola, monitoreo que tiene que ver en el caso de que se trabajó con la chicharrita, que este año por suerte fue menos frecuente, casi no tuvimos. También se hicieron monitoreo este año, pero no encontramos hasta entrada la primavera. Después en ganadería se trabaja con también encuentros de capacitaciones, jornadas específicas, y estamos en una experimentación adaptativa de trabajar con vicia como cultivo de servicio, como fertilizante en realidad natural, para maíz para asilo, en un campo también del periurbano, cerquita al periurbano. Y después tenemos un fuerte componente ambiental también en los trabajos, que tiene que ver, con este proyecto que nos abarca, que estuvimos charlando, que es el del bosque sintrópico, que en el establecimiento de la FEFA de Federico Fernández. Después estamos con 2 proyectos de economía circular, reutilizando, o utilizando los efluentes cloacales. Uno que vamos a presentar en la próxima jornada, acá el 14 de mayo, en Estación Experimental, que ya está en marcha, que es justamente la colocación de 1000 sauces, que se trabajó con el Grupo Forestal Córdoba, este trabajo con Francisco Marraro y Amanda Cora, y que ya están establecidas los sauces, y vamos a estar comentando un poquito eso. Estos sauces justamente son los que reciben el agua cloacal de la localidad, el agua de tratamiento cloacal que pasa por las piletas donde actúan las bacterias facultativas. Entonces, un proyecto de economía circular, esa agua se tiene que resumir ahí, así que estamos trabajando fuertemente en generar esa plantación, y los resultados son favorables hasta el momento. En Canal tenemos con la Universidad Nacional de Río Cuarto un trabajo similar, pero ya con plantas macrófitas para que está trabajando la universidad para poder adaptarlas al agua que tenemos acá, que es bastante salina, igual que la de Pueblo Italiano. Entonces, está trabajando la universidad en eso, en adaptar esta plantita macrófita que fertilizarían el agua de las piletones cloacales, le darían otro potencial, productivo, para reutilizarla después para riego. Y algunas cositas más como el monitoreo de napas, monitoreo de polinizadores que se ha hecho, y después también participando en lo que es arbolado urbano y periurbano, en lo que es capacitación y tratamiento del arbolado. Que hemos renegado un poco en eso y tenemos algo de experiencia también en eso. Mariano, básicamente, no te quiero repreguntar, pero básicamente para que tengas un pantallazo. No, Bárbaro, te agradezco. Hay un montón de entradas posibles. Podremos hacer 2 programas con los últimos temas, sobre todo que tiraste, que se me ocurren muchas cosas para preguntarte. Pero hemos charlado tanto y hemos hablado tanto con Tato que no vamos a llegar a cumplir con todos los contenidos para el programa de hoy si seguimos conversando con vos. Así que, Mariano, te agradecemos muchísimo este tiempo para con una vuelta por el INTA, y seguramente próximamente volveremos sobre alguno de los muchos temas que planteaste en el último lapso de esta entrevista. Simplemente yo creo que es lo que hacemos todos los días y el alcance territorial que tiene la extensión, que me parece que es lo que hay que valorar. Me toca hacerlo a mí o le toca hacer a quien le toque. Tato sabe mucho más y tiene mucho más experiencia
en el territorio que yo, así que te mando un gran abrazo, Tato, y espero que no se pierda esa territorialidad que tiene el INTA, ¿no? No vamos a dejar que se pierda, Mariano. En toda la provincia, en todo el país. No vamos a dejar que eso pase. Bueno, Lucas, un abrazo para vos y muchísimas gracias. Gracias Mariano, hasta la próxima. Así entonces escuchábamos a Mariano Ingracia conversando sobre un poco lo que vienen desarrollando, el trabajo de extensión de la agencia de extensión rural de allí de INTA en Canals. Recuerden, ya nos estamos yendo, vamos a entrar en la última parte de esta vuelta por el INTA. Antes de escuchar un poco de música, pueden participar por el sorteo en nuestro Facebook, nos encuentran como Una Vuelta por el INTA, allí se anotan para participar por la miel con su nombre y sus últimos 3 del DNI. También nos pueden escribir al 3572528693. Esto es Una Vuelta por el INTA aquí en SRT Media. Todavía lo que me hiciste sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Último bloque de esta vuelta por el INTA del día de hoy, aquí en SRT Media, en este domingo 11 de mayo. Vamos a tener que levantar lo que habíamos hablado sobre soja no modificada genéticamente. Lo vamos a abordar seguramente el programa que viene, así que nuestras disculpas al director de la estación experimental de Marcos Juárez, ni más ni menos, y también a algunos testimonios de las empresas que participaron de esa jornada, pero seguramente la semana que viene abordamos este tema. Y tenemos saluditos, tenemos lo último, porque no tenemos mucho más tiempo, Tato. Programa que viene tenemos lo de soja, tenemos algo de mosca de la fruta, de Cruz del Eje, tenemos algo vinculado a malezas, tenemos algo vinculado a producción apícola, así que se vienen programas súper... Lucas, siempre son muchos los temas y son muy interesantes, y seguramente el intercambio con lo que nos hagan llegar desde la audiencia, que coméntenos qué es lo que más les gustó, qué es lo que más le interesa saber, y el feedback va a ser cada vez más positivo y vamos a poder de ese modo mantener este nivel de interés que venimos teniendo y que gracias a Dios hace que ustedes nos acompañen como nos acompañan siempre. Así es, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido Una Vuelta por el INTA. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media.